Saludos amigos, hoy sábado 10 de agosto 2024. Queremos comentar y compartir con todos ustedes los principales titulares, las principales noticias. Comenzamos con Venezuela. Bueno, está claro, hay tres puntos claros que comentar de Venezuela. En primer lugar, que el régimen de Nicolás Maduro no acepta las negociaciones, las propuestas que emitió hace unas horas nuestra líder María Corina Machado. En segundo lugar, que tampoco acepta el régimen la petición o la oferta de asilo de Panamá propuesta por su presidente. En tercer lugar, bueno, hay que decirlo porque está ya en las redes sociales y es noticia hoy, sábado 10, es que la líder María Corina Machado está llamando a movilizaciones masivas, no solamente en Venezuela, sino también en otras ciudades del mundo. Esto nos lleva a pensar, a elocubrar, a pronosticar que el régimen de Nicolás Maduro lo que quiere o lo que está claro para él o para Nicolás y para el régimen y todos sus seguidores es que tienen que definitivamente entender el mundo democrático, no solamente por la parte del nuevo presidente de Venezuela, Edmundo González, y la líder María Corina Machado, y no solamente a nivel de Venezuela, sino a nivel internacional, que la vía democrática no va a ser efectiva para sacar al régimen. Sin embargo, queremos comentar, porque es una noticia que pasó hace varios días, y no la podemos desperdiciar, apartar, bloquear, porque es un hecho histórico. En Bangladesh, ahí al lado de la India, ese país con 169 millones de habitantes, se ha producido en los últimos días la caída de un régimen socialista que llevó el país a la ruina económicamente, a la mayor pobreza de los últimos años. Y la líder, primer ministro o presidente Hashimi, después de una gran protesta masiva, no solamente en la capital Dhaka, sino en muchas ciudades de Bangladesh, bueno, tuvo que huir del país en un helicóptero y se refugió en la India. Sin embargo, hoy hay noticias de que pudiera volver a Bangladesh. Ahora, todo esto se produjo, y lo comentamos, porque además de las masivas protestas democráticamente, el pueblo de alguna manera recibió un mensaje a favor de ese cambio de gobierno, que fue el quiebre, que fue la ruptura militar, pues los organismos, los grandes jerarcas militares se pusieron a la orden del pueblo de Bangladesh. Y no hubo otra cosa que hacer para Hasini, para la primer ministro y muchos de sus seguidores, que huir del país de Bangladesh. Decimos este ejemplo histórico de hace apenas una semana porque pudiera ser lo que quisiera o se quisiera proyectar el mensaje de María Corina Machado. Es una lucha democrática pasiva y que con unas masivas protestas, no solamente en Caracas, no solamente en muchas ciudades de Venezuela, sino también en el exterior, esto convenza de alguna manera a los regimientos militares, a los grupos militares y cuerpos de seguridad de ponerse al lado de la Constitución, de la historia, de la democracia del pueblo de Venezuela, y entender que este régimen, que está totalmente agotado, que ha acabado con toda la economía, que ha hundido a Venezuela, bueno, ese régimen, esa cúpula militar, tiene que sencillamente abandonar, junto con sus líderes, Nicolás, Diosdado, los hermanos Rodríguez, etcétera, abandonar el país.
El quiebre militar es un tema interesante porque, repetimos, acaba de suceder en Bangladesh. Queremos también comentar que no solamente de noticias importantes para el día de hoy es Venezuela. Hay una mesa de muchos conflictos a nivel mundial que hay que saber, que hay que conocer, porque de alguna manera Venezuela con el régimen no está aislado. Muy bien lo decía Carlos Sánchez, Berzaín, Tuto Quiroz, los líderes del grupo IDEA democráticos en América Latina, que hay una especie de movimiento geopolítico, una especie de guerra geopolítica que hay que entender que son básicamente tres frentes. Por un lado, la guerra de Rusia o Ucrania, que tiene más de 2 años, que tiene más de 700 días de haberse iniciado, y ahora vamos a hacer un comentario. El tema del Medio Oriente entre Israel, el grupo Hamas terrorista, y el grupo también terrorista Hezbollah, y la cabeza que dirige esa maldad, ese mando que es Irán, ese grupo de religiosos que lo que quieren a nivel mundial es hacer un califato. Y por otro lado, lo que se pudiera entender en los últimos años, después de haber sido manejado con ideas políticamente y poniendo sumiso a todo el pueblo de Venezuela, que fue hecho por Cuba. Venezuela es un centro, una gran nevera, una gran bodega, un gran abastecimiento de no solamente petróleo ilícito, negocios ilícitos, sino también de minerales, y eso de alguna manera va a esos centros de conflicto porque abastece a Irán, abastece a los grupos terroristas. Así se recogen en las noticias, no es nada secreto, y que sirve como un tercer eje de escenario en la geopolítica internacional. Con el tema de Rusia-Ucrania, tenemos que comentar que en estos días, hace unas 72 horas, Ucrania avanzó mucho hacia la región de Kursk. Para que se entienda más o menos, imagínense que en Venezuela manden unos soldados a Cúcuta. Eso sería más o menos esa región de Kursk. O sea, una ciudad que está en la frontera de Ucrania con Rusia, pero está en territorio ruso, Kursk. Bueno, hoy es noticia que ha mandado Putin, el Kremlin, han mandado muchos tanques, mucho personal militar y misiles a esa región para tratar de contener, de parar esos avances exitosos que ha tenido Ucrania sobre el territorio de Rusia. También en la ciudad de Belgorod. Esta ciudad también, de alguna manera un poquito más hacia la derecha, al sur de Rusia, está tomada en Ucrania, y los rusos en este momento están haciendo una contraparte militar porque internacionalmente no le conviene a Putin la noticia de que Ucrania haya avanzado tanto. En segundo lugar, o en tercer lugar, porque hablamos de Venezuela, hablamos de Rusia, tenemos que nombrar el tema del Medio Oriente. Hace unas horas, tal vez unas 24 horas, Israel atacó a un colegio en Gaza, una estructura física, un colegio. Y ahí, según Al Jazeera, se produjeron más de 70 muertos. Según medios europeos, se produjeron más de 100. Y esto, la defensa que toma de alguna manera Israel para dar esta noticia, es que ahí habían líderes terroristas del grupo Hamas. Sin embargo, la contraparte, los medios de comunicación, no solamente Al Jazeera, medio árabe del Medio Oriente, sino de Irán y por parte del Líbano, de Hamas y de Hezbollah, dicen que habían mujeres, que habían niños, y esto está provocando ahorita un gran desorden de noticias. Hay muchas personas que están acusando de Israel de este ataque. Lo que en las noticias se puede detectar claro es que Netanyahu, que por cierto ha sido sometido de alguna manera
a petición de algunos líderes del Medio Oriente a que la Corte Penal Internacional lo lleve a prisión por crímenes de guerra, Netanyahu, los grupos de defensa FDI de Israel, tienen de alguna manera claro de que van a seguir, y su objetivo principal, por supuesto, es el nuevo líder de Hamas, que es Yahya, que fue el que produjo todos estos enfrentamientos, fue el origen, no solamente intelectual, sino en la práctica, el famoso 7 de octubre. Han pasado ya aproximadamente unos 300 días desde que se inició esta guerra y sigue. Por último, tenemos que comentar un escándalo que se está produciendo en Argentina. Resulta ser que Alberto Fernández golpeó presumiblemente, es lo que se está diciendo, está inundada las redes sociales, produjo un hecho de violencia contra su ex esposa, su mujer. Y en las redes sociales está saliendo pues la imagen de la foto del ojo maltratado, golpeado de la ex de Alberto Fernández. Y esto desde el punto de vista informativo, desde el punto de vista de redes sociales, esto tiene una connotación muy importante porque hunde más al peronismo, hunde más al socialismo del siglo XX, del siglo XXI, hunde más a toda esa filosofía, sociología de los Kirchner, de Cristina Kirchner, etcétera, y ahora de Alberto Fernández, que hace este acto de violencia que se publica. ¿Cómo es posible que un presidente, un expresidente de un país haga un hecho de violencia? Esto, bueno, le da una gran publicidad al presidente Milei, le da una nueva imagen porque no queremos ese pasado, el pasado de Alberto Fernández, del socialismo del siglo XXI, donde un hombre es capaz de pegarle, maltratar físicamente a la ex, y eso sin lugar a dudas en redes sociales en este momento está cubriendo toda la noticia de todo el país de Argentina. Nosotros seguimos pendientes de las nuevas noticias en Venezuela y que muy posiblemente será un hecho, una realidad, las nuevas protestas que se realizarán en las próximas horas, en los próximos días. Hasta una nueva oportunidad.